Señal directa. Hace un par de días, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco aprobó algunas medidas para prevenir, atender y erradicar la violencia política en contra de las mujeres y la violencia política en razón de género. Para comentar acerca de estos ajustes que se han realizado, agradecemos el que nos acompañe por la vía telefónica el presidente del Instituto, Guillermo Alcaraz Cruz. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel. ¿Cómo estás? Un saludo a quienes nos escuchan a través de tu programa. Con el gusto de saludarle para justo platicar acerca de lo que ustedes aprobaron. ¿Qué es lo que se logra? ¿En qué se logra avanzar desde el Instituto Electoral en esta materia para prevenir y erradicar la violencia política por razón de género? Mira, recientemente tuvimos una gran reforma que se dedicaba particularmente a la protección en contra de la violencia política de género. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer a partir de un transitorio que ordena la armonización no solo de ese instituto, sino de todas las entidades públicas, armonizar nuestros reglamentos? Tendría que decirte que gran parte de lo que ayer resolvimos ya de alguna manera se encontraba dentro de nuestras normas. Nosotros ya habíamos definido, por ejemplo, qué era violencia política de género, y esto a partir de precedentes jurisdiccionales. Ya habíamos fijado también algunos canales para la agilidad del otorgamiento de medidas de protección en contra precisamente de la violencia política de género, y lo hemos hecho además porque la reforma en el Estado tiene antecedida de una reforma federal que a través del Instituto Nacional Electoral y sus normas nos vinculaba. ¿Qué fue lo que como novedad integramos esta vez? Bueno, este análisis de riesgo que habría que practicar y que lo tendremos que hacer con algunas otras autoridades que se involucran dentro de las conductas que pudieran presentarse a través de una queja en este instituto. Y, por supuesto, hoy tenemos la oportunidad de otorgar medidas de protección. Ya no solo medidas cautelares, sino que además podríamos trascender a medidas de protección. Estas derivadas de ese análisis de riesgo, siempre que este análisis arroje que precisamente nos encontramos ante una situación de riesgo para alguna mujer. Básicamente es lo que nosotros hicimos hace 2 días. ¿En qué sentido, por ejemplo, estas medidas de protección? Es decir, llevado a la práctica, ¿qué podría suceder? A ver, hay una mujer que por razones de género viene siendo violentada, agredida por un varón en el ámbito pues de la política. ¿Cómo se procederá desde el instituto? Sí, bueno, no solamente pueden ser agredidas por hombres, también habría que decirlo que pueden ser sujetas de alguna agresión por otra mujer, ¿eh? Entonces, lo que vamos a cuidar aquí es el sujeto pasivo de la conducta, que es quien recibe el agravio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Hoy podemos, a través de las fiscalías o de las presidencias, a través de los órganos de control de los municipios, fijar ya mecanismos muy puntuales, como la seguridad personal, inclusive las medidas restrictivas para que esta persona pueda ser acompañada de parte de este agresor, y por supuesto el llamado a que las conductas cesen, porque de lo contrario estaríamos ya generando conductas que en la particularización de la pena pudieran adquirir sanciones mucho más fuertes. ¿Qué es lo que va a hacer el instituto? Por supuesto, actuar en cuanto a las medidas cautelares, estas medidas de protección, y luego remitir un expediente para que sea el tribunal quien determine que efectivamente esta conducta se encuentra dentro del marco de las conductas que sancionan hoy para prevenir la violencia política de género. Para llegar, por ejemplo, a casos como lo que ayer por la noche dábamos a conocer, que ya inclusive un alcalde pues se le ratifica esta sanción por la cual inclusive no podrá ser candidato. ¿Algo similar? Sí, bueno, eso ya lo resolvió en el fondo el tribunal local, donde reconoce que existe una conducta dentro del catálogo de estas conductas que se consideran violencia política de género. Entendería que esto llega hasta una instancia superior en virtud de alguna inconformidad de parte de quien recibe de alguna manera la declaración de haber sido un violentador de género, ¿no? Sin embargo, en cuanto a las consecuencias de esto, efectivamente la reforma plantea que ya no podrá ser candidato. No sé el momento en que se cometió la conducta y la norma que le aplicaron para los efectos de sancionarlo. Lo que sí hicimos en este instituto fue dictar una medida cautelar en la que le hacíamos la prevención para que dejara de esa conducta que de alguna manera estaba lesionando a la regidora, sobre todo en su conducción dentro del cargo que ostentaba, que era precisamente al interior del cabildo, y que se veía reflejada en una disminución de sus atribuciones en la vida pública. Presidente, ¿ya hay entonces mecanismos y vías para que también ante el instituto se denuncie este tipo de actos?
Ya existía, lo novedoso hoy no es la denuncia, ya estábamos obligados a atenderla, ya existía este procedimiento que iniciaba administrativamente con nosotros y concluía en un tribunal jurisdiccionalmente. Lo novedoso de todo es que hoy podemos hacer este análisis de riesgo y a partir de él otorgar medidas de protección. Eso no lo teníamos, eso estaba reservado para la Fiscalía a través de una norma diferente, pero hoy nosotros también podemos vincular ya a esta norma a través de nuestra actuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coordinar precisamente esta actuación para que las autoridades y los órganos de control correspondientes nos acompañen en la aplicación de estas medidas de protección. De acuerdo con los datos que pueden, ¿qué tan recurrente es este tipo de violencia, la violencia política? Bueno, en realidad no hemos tenido muchas quejas en torno, hoy comenzamos a tener, este caso que me platicas es uno de ellos, pero si revisamos el proceso electoral, no encontramos un número importante de quejas, es más, casi hablaría de un cero, ¿no? Sin embargo, pues a hoy que conocemos esta ley, hoy que las herramientas para la protección en términos de género están ahí y que se han visibilizado como nunca, creo que es importante que esta sea bien difundida y que quienes se sientan agredidas, por supuesto, acudan al instituto para que podamos otorgar la protección que es debida, ¿no? Entonces yo creo que eso que pasó hace 3 años y que tuvo que ver con el proceso electoral, hoy cambiará. Yo creo que hoy tendremos mucho más denuncias en ese sentido y el instituto estará listo para que en su justa dimensión se atienda. Sobre todo, insisto, en la otra parte preliminar que tiene que ver con una vía incidental que no resuelve sobre una declaración de una conducta, pero sí a través del buen derecho identificar aquellas conductas que pudieran en su momento ser declaradas como una violencia política de género para que actuemos de inmediato y evitemos que lo que pudiera generar un daño, pues no lo haga. Entonces, en esa parte nosotros estaremos muy vigilantes, indicando siempre a la ciudadanía para que señale todo aquello que pudiera ser sancionado por parte de esta autoridad. Que también cabe aquello de que antes no se denunciaba porque al final pues no pasaba nada, presidente. Bueno, en el caso del instituto esto ha sido diferente, sobre todo en el otorgamiento de las cautelares. Habría que decir también que algunas que hemos otorgado luego se han caído en virtud de la resolución de un tribunal, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es no resolver fondos, tenemos que ser muy ágiles en el otorgamiento de cautelares ante la mínima evidencia que tengamos de que existe la probabilidad de una conducta de este tipo. Esa es la tarea que nos corresponde. Si superamos esto, creo que estaríamos del otro lado. Si al margen de la posibilidad de que la conducta sea declarada como una conducta diferente a la violencia política, nosotros ya hicimos lo suficiente para evitar que, en caso contrario, se hubiera dado esta conducta, creo que estaríamos ya haciendo el trabajo que nos corresponde. Nosotros seremos precisamente esta primera parte de vía incidental, en la que solo resolveremos para evitar que esta conducta pueda generar ese daño que se está previendo. El caso de la regidora de Cihuatlán, que para la autoridad estatal, para la fiscalía, pues se le declara solamente como en ausencia, pero para algunos se puede considerar ya como desaparecida. ¿También aquí cabe algo que se pueda hacer también desde el instituto? Híjole, tendremos que revisar, ¿no?, las circunstancias que se dan. No hemos recibido nosotros en ese sentido algún señalamiento. Creo que más obedece a este proceso que debe darse en cuanto a las personas que no son encontradas y esta declaración de ausencia y luego, por supuesto, de muerte. Pero esa es una ruta que sigue la vía civil y para consecuencias de tipo civil. En el caso de la posibilidad de alguna privación de la vida en virtud de la comisión de un delito, sería la Fiscalía que tuviera que resolver. Y si de todo esto se desprende una conducta como la violencia política de género, y quiero ser enfático en esta parte, siempre que sea política se da el conocimiento de este instituto, entonces nosotros sentaríamos a conocer también. Estaremos en la antesala de muchos políticos que pudieran quedarse con las ganas de participar en el proceso electoral por esta mala costumbre de la violencia política en razón de género. Mira, ya con la vigencia del marco, esto es, con una ley que el día de hoy ya se aplica en plenitud, las conductas que hoy pudieran y de hoy en adelante pudieran desarrollarse en términos de violencia política de género, sí tendrían, una vez condenadas, una vez declaradas por la autoridad jurisdiccional, una consecuencia trágica que sería la privación del derecho político electoral a ser votado. Así está diseñada la ley y nosotros estamos obligados a atender la ley. Quiero insistir, nosotros no haríamos esa declaración, pero al final sí tenemos que llevar una estadística y un registro de todos esos actos que se presentan
para poderles dar continuidad y en su momento para privarlos de eso que se formula como una sanción. Sí me parece que tendremos que ser cuidadosos, me parece sobre todo por la trascendencia de la sanción, que sería la privación de este derecho político electoral, y en cada caso ser acuiciosos con las circunstancias que rodean a la Comisión de la Conducta. Definitivamente hoy, insisto, por la difusión que se da de la ley, tendríamos ya más casos por lo menos denunciados y seremos las autoridades, particularmente las jurisdiccionales, las que tendrán que resolver si existe o no esta conducta que deberá ser luego sancionada. Pues ya habrá oportunidad de platicar más adelante para conocer qué tanto se está recurriendo ahora también al instituto con estos temas, con la denuncia específica de ese tipo de violencia. Presidente, nosotros agradecidos por su compañía y su participación. Al contrario, muchísimas gracias y vale la pena un último comentario. Nosotros tendremos que informar en cada sesión ordinaria sobre los casos que se vayan presentando y las circunstancias que los rodean. Así que de ahí vamos a ir creando una estadística que vamos a estar compartiendo con ustedes. Al pendiente entonces, muy amable. Al contrario.